después de estar alabando al Señor, en esta noche vamos a escuchar la palabra que nos trae el Señor, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a ser edificados conforme a la voluntad y al propósito y dirección del Señor Jesucristo. Padre Celestial, en esta noche, en esta tarde, ya noche, podemos decir, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Espíritu Santo, que solamente su nombre sea exaltado y usted, Señor, hable a nuestras vidas y a los pastores, Señor, que están bajo esta cobertura apostólica profética, y que sigamos restaurando su iglesia como usted lo ha querido, reunir todas las cosas en Cristo. Pero sobre todo, Padre, nos levantó para derribar a Babilonia de todas las áreas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que somos libres de Babilonia, y sobre todo, Padre, estamos apartados todos los días para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hablando de lo que es Babilonia, ¿verdad? Nosotros sabemos que Babilonia, si yo le pregunto a los hijos espirituales, pues me dan una idea, ¿verdad? Y entonces entendemos que nosotros tenemos que estar apartados para Dios, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere hablarnos hoy en esta noche es de que Dios te apartó a ti y a mí para derribar, ¿sí? Pero sobre todo para sacar a Babilonia de la iglesia, ¿verdad? Pero para sacar a Babilonia de la iglesia nosotros tuvimos que haber salido de ahí, ¿verdad? Porque si nosotros queremos sacar a Babilonia de nuestras vidas, pero no hemos salido de Babilonia, no podemos hacerlo. En estos meses hemos ministrado liberación, mi esposa y yo, a veces ella sola, y ahí veo la autoridad que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, naturalmente la gloria es del Señor, pero Dios nos levantó para ministrar liberación. Y entonces, sea yo, o no esté yo, o esté yo, o no esté con mi esposa, o no estemos en una situación de ministrar liberación, porque a veces no se necesita de tanto, se necesita de uno que esté bien. Entonces, para salir de Babilonia para derribar a Babilonia necesitamos salir de ahí. Y la iglesia no ha salido de Babilonia, el 80% de la iglesia sigue en Babilonia. Es decir, que salió de la religión, recibió a Cristo, pero llegó a otra congregación donde hace lo mismo. Simplemente cambió el nombre, iglesia cristiana, tal nombre. Pero nada más es el nombre, pero siguen haciendo lo mismo. Y Dios quiere que entendamos que nosotros no tenemos que tener nada ya del mundo, en el sentido y menos de mezclas y fiestas, como siempre hemos estado hablando. Pero el Señor quiere tocar lo que compone el espíritu religioso. El día de ayer el Señor nos habló de restaurar la palabra éxito, cosa que hace mucho tiempo muchos no entendían de esa palabra, ¿verdad? Pensaban que era del mundo, más bien el mundo la copió de la palabra. Entonces ya restauramos, conforme a la dirección de Dios, la palabra éxito, ¿verdad? Tú puedes declarar que tu hijo y tu familia tienen éxito. Ya explicamos conforme a la palabra que es éxito. Pero hoy el Señor quiere enseñarnos de lo que es Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Babilonia? La visión habla por sí sola. Babilonia es el sistema religioso. Escúchalo. Babilonia es el sistema religioso que mata la vida espiritual de la iglesia y nos hace ineptos para gobernar. Babilonia existe desde que existen sistemas religiosos, cualquiera que estos sean. Es el espíritu que se apoderó del sacerdocio judío en el tiempo de Jesús y produjo la caída del antiguo sistema. Babilonia no solamente es parte de la Iglesia Católica,
como algunos piensan. Es todo un sistema que tiene forma de piedad, pero carece de la vida de Dios. La forma siempre resistirá la vida y terminará por destruirla. Babilonia es un sistema de hipocresía, en que se dice una cosa y se vive otra. Jesús le habla imperativamente a su pueblo a que salga de Babilonia. ¿Dónde lo dice? Vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? Salid de ella, pueblo mío. Si se está dando cuenta, se está refiriendo a ti y a mí, ¿verdad? Se está refiriendo a ti y a mí, pueblo mío, porque nosotros somos el pueblo, la iglesia amada del Señor. Y entonces, muchos están siendo edificados en la restauración de todas las cosas, pero reunirlas en Cristo, de acuerdo a Efesios 1:10. Esa es la visión. Entonces, salir, pueblo mío, de ella, se está refiriendo al Señor que ya no hagamos alianzas, que ya no nos mezclemos, que entendamos que lo que es del mundo no tiene nada que ver en la iglesia, como es el reggaetón, como es rock, como es ventrílocos, como es payasos, como es obras de teatro, como es luces, como si fuera una discoteca, hasta el lugar de reunión como lo pintan de negro o de colores, nada de árboles de Navidad, nada de piñatas. Extremadamente tenemos que ser entendidos. Pero si alguien me pregunta, bueno, y si en Navidad yo me puedo reunir y comer con algo, pues sí, hay que comerlo, no tiene nada de malo. Comer en el sentido de reunirse, hacer una comida, pero todos los días nace Navidad. Simplemente es que la gente que va alcanzando a Dios poco a poco va entendiendo qué es esto. Pero muchos se han resistido porque no les he enseñado la verdad. Y entonces nosotros no tenemos que tener nada de Babilonia, porque es un sistema religioso, un fariseísmo, un sistema de hipocresía, y Dios quiere que tú seas, donde quiera que te pares, seas el mismo, ¿sí? Porque dentro de la religión implica que tú muestres una cara de piedad, pero allá afuera pues eres un violento. Entonces tú tienes que ser como eres. Yo nunca quiero que tú reprimas tus emociones, que tú reprimas como eres, que tú reprimas tu carácter. Naturalmente tienes que tener el carácter de Cristo, y si no lo tenemos, pues como decía la hermana, hay que pedirle al Señor. Pero dentro de ello también es poner la mirada en Dios, no poner la mirada en multitudes, porque es ahí donde el diablo ha tumbado muchos ministros, porque ellos se atuvieron poniendo la mirada en la gente. Pero en la palabra de Dios vemos que la mayoría de los siervos que utilizó Dios, dentro de ellos, pues no eran de multitudes. Simplemente uno de ellos fue Pedro, que con su sombra había conversiones de 3,000, 5,000. Pero Jesús daba a comer multitudes con 5 panes y los peces, ¿verdad? Los 3 peces, 2 peces, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios, a mí y a mi esposa, siempre nuestra mirada desde el inicio, ponle los ojos en Jesús. Haya 1, haya 10, haya 5, haya 50, los que haya, nosotros eso, nuestra mirada no va a estar nunca ahí, porque no buscamos que nos sigan, sino que simplemente un ministerio fuerte tiene que mirar a Cristo. Por eso a veces nosotros permitimos que en un determinado momento yo no esté, nomás esté mi esposa, o al revés, porque de esa manera vamos descartando
más que nada Dios nos usa para ver quién va a estar ahí, quién no va a estar ahí, porque así es en todas las congregaciones. Entonces, para romper el sistema babilónico es romper la idolatría, pero no solamente que se refería a adorar santos imágenes, sino a que no me veas a mí como tu ídolo. Porque dicen los jóvenes, yo he encontrado muchos hermanos en Cristo jóvenes, y me dicen, no, es que mi ídolo es tal artista, o mi ídolo es tal grupo, levita de alabanza. Y empezamos a idolatrar los grupos de alabanza. Y Dios ya quiere que nosotros rompamos toda idolatría, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, Dios quiere que pongamos los ojos en Él, ¿sí? Amén. Y entonces salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Si te das cuenta, no le está hablando a su pueblo, a un pueblo pagano, le está hablando a su iglesia, ¿sí? Todos venimos de Babilonia, nadie se escapa. Los que venimos de la iglesia romana venimos impregnados de religión. Cambiamos la idolatría por la riqueza de la Biblia. Cambiamos la idolatría por adorar muñecos de yeso, de metal, de cristal, de papel, y ahora estás idolatrando al que está predicando. O estás idolatrando, ahí viene el evangelista fulano, usa milagros, vamos para allá. Estás idolatrando, porque tú estás siguiendo al hombre, no estás yendo al que los unge. Entonces, el Señor quiere, cuando tú estás rompiendo todo eso, ya nadie te va a mover. Porque realmente el único que no nos abandona, ¿quién es? Nuestro Dios es Jesucristo. A Él debemos seguir, al debemos mirar, al debemos agarrarnos. Porque si tú entiendes eso y que eres parte de esa restauración, tú vas a enseñar a los ministerios que dependan de Cristo. Tú vas a enseñarle que sean pescadores de hombres y no que todo el tiempo te estén viniendo a ti. No tienen que venir a ti, tienen que todo el tiempo ir a Cristo. Amén. Para que de esa manera sean ministerios muy fuertes, poderosos en Cristo. Entonces, vemos, ¿sí?, que también muchos idolatran, ¿sí?, el lugar de reunión, donde se reúnen los hermanos en Cristo. También lo idolatran. No es que voy allá porque es una iglesia grande, es una iglesia que tiene de todas comodidades y estás idolatrando ahí, pero si la presencia de Dios ya no está ahí porque se está predicando otra doctrina y tú entonces buscas tu conveniencia, buscas tu interés personal, pero ya no estás poniendo la mirada en Dios, estás idolatrando ese lugar de reunión. ¿Sí entendemos? Y eso es pecado para Dios. Y eso no le agrada a Dios. ¿Por qué crees que cuando Moisés murió, nadie supo dónde fue sepultado? Y así quiere el Señor que no pongas la mirada en mí. Por eso yo les decía la otra vez, bueno, es que si yo no estoy, no van a venir. Ustedes son un grupo de liderazgo que Dios escogió y está formando, pero Dios va a probar, va a procesar. Pero el Señor, conforme a la dirección, es poner la mirada en Dios. Cuando yo pongo la mirada en Dios, no voy a idolatrar ya nada. Y eso es lo que quiere, porque ¿qué caso tuvo que salieras del sistema babilónico, donde hay muchas imágenes de yeso, de metal, de cristal, de papel? Ahora saliste de adorar a ellos, pero llegas a una iglesia donde no se predica lo que es la doctrina de Dios y estás idolatrando al que está predicando, a la que está predicando. Y entonces se convierten me acuerdo que se convierten allá con nuestro apóstol cuando estaba vivo, muchos se convirtieron al apóstol. Yo escuchaba eso, porque nomás murió el apóstol y ya no fueron. Mas no se convirtieron a Cristo, se convirtieron al apóstol. Y eso, pues lo veíamos, y realmente así, yo no quiero que sea así aquí, que se conviertan a Cristo. Si yo no estoy, o esté quien más adelante de los que sean obedientes y sujetos, o que esté predicando, por ejemplo, Gloria aquí, es que no estamos, mi esposa y yo nos fuimos, y ella, por ejemplo, es un ejemplo, que haya quedado ahí, no vamos porque ahora está la hermana Gloria, o no vamos porque está el hermano Arturo, no vamos, es que no están los apóstoles, se fueron, hasta que vengan vamos. Pero después, cuando tú estás en el frente, en el pastorado, te hacen eso a ti. Porque lo que tú haces
después te lo hacen. Si tú no te sujetas al que está al frente, al que miras, cuando tú estés en el grupo de liderazgo al frente, te van a hacer eso y vas a ver, pero no te vas a mover cuando tú pones la mirada en Cristo. Y entonces, Dios quiere que ya no idolatramos ni al que predica, ni al lugar de reunión, sino que siempre nuestra mirada está en Cristo, porque de esa manera vamos a ser victoriosos en todo. Y entonces entramos a los principios de reforma que nos dejó Lutero, Martín Lutero, sin darnos cuenta de que él también provenía del sistema babilónico romano. Martín Lutero, ¿sí? Nos dio la esencia del mensaje de salvación que hoy tenemos, pero se trajo consigo el mismo sistema de hacer iglesia, que nos encarcela dentro de las cuatro paredes de un edificio y que poco a poco acaba con la vida de la verdadera iglesia, ¿sí? ¿Quién es la verdadera iglesia? Tu cuerpo, yo. Tú eres la iglesia. Eso te tiene que quedar también bien claro. Tú eres la iglesia. Yo soy esa iglesia, parte de esa iglesia, naturalmente, ¿no? Porque todos los que se convierten a Cristo no se convierten, como decían ahí, más se murió el apóstol y ya no fueron. Esos se convirtieron al apóstol, pero nunca se convirtieron a Cristo. Entonces, si te das cuenta, restaurar la iglesia a su diseño original y estar en un lugar donde está la visión esa, pues debes de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes ministerio va a ser impulsado, pero siempre y cuando te sujetes, porque ese es el problema, pues, que no queremos ser discipulados. Entonces, si te das cuenta, estamos entendiendo qué es Babilonia, ¿verdad? Estamos entendiendo cómo opera Babilonia, ¿sí? Pero sobre todo, que no tenemos que ya estar teniendo nada de Babilonia. Hay muchos que les cuesta dejar el árbol de Navidad. Yo fui uno de ellos, yo no tenía árbol de Navidad así como tal, pero tenía un arbolito chiquitito, ¿verdad? Y decía, no, pero es un arbolito chiquitito. Pero ya después, cuando vino la revelación, lo saqué y a la basura, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que entendamos eso que nos está hablando. Salid de ella, pueblo mío. Pero ¿cómo vas tú a derribar Babilonia si tú estás dentro de Babilonia? ¿Sí me entendemos? Entonces seguimos usando frases como nos vemos en la iglesia este domingo, o yo soy de la iglesia de tal pastor. Por ejemplo, muchos hermanos dicen. En otras palabras, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Mi iglesia se llama tal cual. Esos son mis ovejas, estas son las del otro. ¿Qué estamos haciendo? Jesús jamás nos dio la opción de que la iglesia fuera nuestra. Eso es lo que se está manejando, hermanos, ¿sí? Hablando con los hijos espirituales de México, de la Iglesia Cristiana al Fuerte de Jacob Remanente Fiel, ellos han visto también esto. Y entonces, es que esta es mi iglesia. Yo la fundé. Mis papás la dieron de alta en gobernación. Somos los fundadores de este ministerio. No sé si han escuchado, hermanos, ¿han escuchado? Están usurpando el lugar de Dios. El único que fundó la iglesia y la compró a precio de sangre es Jesucristo. Amén. Y entonces ya dejemos de hablar así. Ya dejemos de decir yo soy de la iglesia, yo soy de la iglesia, yo soy del pastor fulano. Así se estaba dirigiendo cuando estaba el apóstol Pablo. Les preguntaba, no es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Pablo. Nosotros no somos. Entonces, eso se sigue manejando, ¿no? Y entonces ahí hay un error garrafal, porque las congregaciones son de Cristo, las almas son de Cristo, los dones son de Cristo, los ministerios son de Cristo, y al único que se debe de adorar es a Cristo. Y debemos hablar como Cristo quiere que se le hable y se le dé toda la gloria, porque cuando el apóstol Pablo interrogó, pues yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No, somos de Cristo. Amén. Entonces,
se va cambiando el lenguaje babilónico, la forma de actuar babilónica, porque Babilonia usurpa el lugar de Dios. Babilonia usurpa la adoración. El Satanás disfrazado como ángel de luz está en Babilonia, en la religión ramera católica, y ahí está. Y lo están adorando él. Entonces, el Señor quiere que nosotros ya tengamos que salir de ahí y hablar, no como Babilonia, sino hablar un lenguaje del reino. Hablar de restaurar el evangelio del reino, predicar el evangelio del reino, predicar fuera de las cuatro paredes, restaurando el púlpito a su diseño original. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos rompiendo todo que por siglos ha habido en la iglesia. Como siempre les he dicho, la palabra control, que muchos de ustedes desde que iniciaron en Cristo siempre tenían ese concepto. Cuando llegan aquí ven, es que no nos los enseñaron. Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Dios no controla. La palabra control no está en la Biblia. Ayer el Señor hablando que la palabra éxito sí está en la Biblia. Y si la palabra éxito está en la Biblia, yo tengo que anexarla a mi lenguaje del reino bíblico. Y si la palabra éxito no estuviera en la Biblia, no la tengo que hablar, ni tengo que creerla, y menos hacerla. Entonces, si está en la Biblia, lo creo, lo restauro. Pero si no está, lo desecho, porque el que le quite o el que le añada será anatema. Y entonces, en la restauración que Dios nos ha entregado, Dios quiere que nosotros estemos entendiendo que nos trajo una iglesia de restaurar las cosas, todas las cosas. Ya hemos explicado Hechos 3:21, pero Dios quiere que lo haga de nuevo, porque el Señor para los nuevos pastores está levantando. Hechos 3:21, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 3:21, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 3:21. Dice la palabra de Dios. Hechos 3:21. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Hechos 3:21. Dice la palabra de Dios. Y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Tiempos de restauración de todas las cosas. Se está refiriendo a todas las cosas. ¿Sí? Y dentro de ellas, ayer le tocó a restaurar la palabra éxito. Tú puedes declarar que eres exitoso, tu familia es exitosa. Tú debes declarar que tus hijos estarán como lo estuvo Daniel, 10 veces sabios. Tú tienes que enseñarles lo que dice en Isaías 11:1, que Dios nos ha dado espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Tienes que enseñarles que todo lo que dice la Biblia lo tenemos que creer y hacer. Y si no está en la Biblia, no lo vamos a creer ni hacer. Entonces, los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Pero qué dice Efesios 1:10? Efesios 1:10. ¿Qué dice la palabra en Efesios 1:10? ¿Sí? Efesios 1:10 dice la palabra de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir, dice en Cristo, no dicen los hombres. ¿Por qué? Porque, como he dicho, no me corresponde juzgar, pero sí me corresponde hablar. Hay muchos apóstoles que levantó Dios, pero se han desviado, porque nada más le dan exaltación al nombre de su ministerio. Y entonces el de los pastores, entonces los ven como trabajadores, los ven como empleados de ellos, cuando no son empleados de nosotros, ni trabajadores, son del Señor. Amén. Y entonces eso está operando en muchos lugares. Y entonces se están haciendo las cosas, pero exaltando al hombre, con reglas de hombres, con instrucciones de hombres, con mandamientos de hombres. Y Dios nos levantó a mi esposa y a mí para reunirlas en Cristo. Es decir, todo a Cristo, vuelven a Cristo, vienen de Cristo y vuelven a Cristo, no al hombre. Y entonces, nosotros por eso, si ustedes se han dado cuenta, Iglesia Cristiana El Fuerte de Jacob Remanente Fiel Internacional,
porque ese es el nombre que Dios les dio a estos hijos espirituales y que pues ellos han obedecido al llamado que les dio Dios, y ustedes vieron que aquí se ungieron y ahora como Dios los está empezando a usar. Ahora, ustedes también tienen llamado, ustedes también tienen ministerio, ¿sí? Que a su tiempo, pues ustedes van a restaurar lo que Dios nos mandó a hacer. Restaurar todas las cosas, pero reunirlas en Cristo. Entonces, romper todo lo de Babilonia necesita siervos, necesita siervas, pero Dios va a traer los que Él ya escogió, los que Él ya llamó. Amén. Y entonces, ¿cómo es que tú vas a ser efectivo para poder ser un restaurador de todas las cosas en Cristo, cuando tú ya no tienes nada de ello? Por eso Jesús veía a Satanás y decía, ahí viene Satanás, pero no tiene nada, no hay nada de él en mí. Tú tienes, yo salí de la religión, del sistema babilónico. Dios me sacó del ocultismo, porque ya andaba, fíjate hasta dónde iba, de las artes marciales. Me rescató de ahí. Y si me rescató de ahí es para no volver jamás nunca ahí. Amén. Y no tener ya nada. Por eso a veces me preguntan, bueno, usted estuvo en las artes marciales, muéstreme una fotografía. No, le dije, todas las rompí, las quemé y renuncié y cancelé. No tengo ya nada, porque el diablo quiere recordarme, pero no se lo voy a permitir. Entonces, libros se quemaron todos. O sea, es que tienes que ser radical. Aquí no es que, es que esto sí me conviene y sí lo tengo. No, el Señor me enseñó radical. Sacarlo, porque significa maldición. Y no solamente eso, derecho legal para el enemigo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, en la liberación es bien fácil. Muchos se les hace, dice, ay, es que me da miedo, es que me pasa esto. No, no tienes que tener miedo, ni te tiene que pasar nada malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, nada te pasará. Nada te sucederá malo. Por eso dice Lucas 10:19, yo te he dado potestad para hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza enemigo, nada te dañará. Pero lo que pasa es que pues no han salido de Babilonia y quieren echar fuera a Babilonia. Es como los brujos, son brujos y quieren echar al mismo diablo. Pues no, tiene que ser santo, tiene que ser limpio. Entonces, entre más limpieza haya en ti, absolutamente, si eres libre, ya no debes de permitir que tu casa que está limpia se vuelva a ensuciar con inmundicia, con iniquidad, con maldad. No darle derecho al lugar al enemigo. Por eso hay que enseñar siempre, como hemos venido hablando, a cuidar la libertad, porque se administra liberación, pero no cuidó su libertad, abrió puertas, entonces hay que cerrar puertas. Entonces, volviendo a la restauración de todas las cosas, el Señor quiere que no tengas nada de Babilonia. Por eso el Señor dice, pueblo, salid de ella, pueblo mío. Entonces, si nosotros entendemos, pues está bien explicado más que Apocalipsis 18:4, ¿sí? Por otro lado, como líderes no impulsamos a la iglesia a depender de Dios y a conocerlo, porque de alguna manera nos gusta que dependan de nosotros. ¿Sí me entienden? Eso cuando hace años yo fui instruido en la guerra de la liberación, mis primeras enseñanzas de discipulado, se presentaba uno que hay que ministrar liberación hasta que venga el pastor. Y si no llegaba, no, aquí es cuando todo se les está enseñando para que todos aprendan a libertarse y a libertar a los demás. ¿Sí me entienden? No depender de mí, no depender de mi esposa, depender de Cristo. Amén. Eso es lo que se tiene que impulsar, eso es lo que tiene que enseñarse. Amén. Que tú tienes la autoridad. Pero no todos pueden usar la autoridad, los que están fieles al Señor. Entonces, eso también es parte de la restauración, no buscar yo seguidores, no buscar fanáticos, no buscar gente que me idolatre, no, eso, en contra de eso estamos, sino que tú adores al Señor, pongas la mirada en el Señor, dependas del Señor,
ninguna cosa tampoco idolatres, sino siempre estés mirando a Cristo. Cuando tú eres ahí, vas a ser no te van a parar. Nadie te va a derribar. Porque el único fiel es Cristo. Y si tú estás agarrándote de Él, mirando a Él, dirigido por Él, por más tormentas, tempestades que el enemigo te ponga, no te va a derribar. Entonces, eso también es restaurar. Que la gente entienda que su compromiso es con Dios, que su responsabilidad es con Dios, que su dependencia es de Dios a Él, y que Él debe de estar siempre sirviendo a Dios como Dios lo dice, a multitudes. Pero si hubiera uno, hubiera nadie, hubieran tres, porque tienes que ser procesado, todo ministerio tiene que ser procesado, y también Dios permite eso para ver si verdaderamente es ministerio. Pero como te digo, ya después a ti te pone y dices, ay, no, yo cuando estaba mi pastor, nomás estaba solo. ¿Sí me entienden? Entonces es ahí donde te va forjando y te va haciendo un verdadero guerrero. Ahora, si me preguntas, ¿usted pasa luchas? Pues no te quejes. Si tú pasas luchas, todos pasamos luchas. Pero eso no te debe de parar, ni intimidar, ni amenazar, nada. Porque eso es lo único que está haciendo el enemigo, porque ya no sabe cómo pararte y ya no supo cómo detenerte. Entonces, restaurar la iglesia necesita que tú salgas de Babilonia, ¿sí? Entonces, Dios está trayendo gente para eso, para restaurar la iglesia y reunirlas en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando Dios se reveló a sus discípulos, uno de ellos le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, ¿sí? Porque la revelación ¿la da la escuela? No. ¿La revelación la da un hombre? No. ¿El poder lo da un hombre? No. ¿La aprobación lo da un hombre? No. Solamente es Cristo. Entonces hay que agradar a Cristo, ¿sí? Porque el único que no te deja es Cristo, y porque el que te va a salvar es Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué dependes de los hombres? Entonces, los efectos de Babilonia en la iglesia. Babilonia es confusión. Y siempre tuerce el mensaje de Dios. Su principal intención siempre será separar el cielo de la tierra, porque lo que negará y obstruirá la realidad celestial dentro del creyente. Jesús vino a reunir los cielos y la tierra y a darnos la plenitud de su vida para que fuésemos verdaderamente su cuerpo en la tierra. Las estructuras religiosas tienen que romperse de nuestra mente, donde ponemos, ¿por qué? Porque Dios nos quiere usar, pero no hemos salido de Babilonia. Entonces, Dios quiere que tú entiendas que Dios te llamó para ser como Él quiere, que seas un hombre, una mujer que esté en santidad, consagrada, apartada, y entienda que poner la mirada en el Señor le va a dar toda la absoluta dependencia, confianza, pero sobre todo victoria. Y también vamos a ver, Babilonia se llama a sí misma reina, señora de reinos. Ella quiere tener el gobierno para que no lo tenga Jesús, ¿sí? Por eso ella quiere tener el gobierno. Es decir, ella quiere tenerte aprisionado. Por eso Dios nos ha venido hablando que el pueblo de Dios, en su mayoría no ha sido entendida en la parte de que tiene un dueño o va a trabajar para una empresa impía. Es decir, los que dueños de esas empresas son impíos. Y ellos están dando trabajo a hijos de Dios. Ahora, si me pregunto a alguien, ¿está mal? Bueno, hay que tener criterio. La Biblia habla de que a través de un impío vamos a ser bendecidos. Pero Dios quiere, en el corazón de Dios, Dios quiere que tú tengas libertad absoluta para servirle. Y mientras tú estés dependiendo de un trabajo secular, de una empresa, de un impío, de alguna forma vas a estar con no libertad para hacer la obra de Dios. Y si tú eres o haces tu negocio, llámese o hagas lo que hagas, vas a ser dueño de tu tiempo, vas a hacer lo que Dios quiere que seas, que eres cabeza, que debes ser próspero, como ayer estuvo hablando el Señor, que hay tres dimensiones. La primera, en el mundo le llaman clase baja, clase media, clase alta. Jacob era millonario,
Abraham era millonario. Jacob se hizo, quiere decir que no era, se hizo millonario. Job era millonario porque temía a Dios, pero cuando pasó la prueba, era una prueba, pero prueba. Entonces después le dice que le devolvió el doble, lo que tenía. Hubo restitución. Un cristiano también hay tiempo de restitución, ¿sí? Porque, por ejemplo, dentro de ello me está hablando Dios. Cuando tú vienes a Cristo, primero eres salvo. Segundo, eres sano físicamente, ¿sí? Hay sanidad interior, hay liberación, hay restauración, hay renovación, hay restitución, hay santificación. La gloria y la grandeza de Dios empieza a reposar en ti. Es cuando ves en un poder, en una autoridad, que saltas en la iglesia y a donde te pares, saltas a donde estés. Eso es ya no tener nada de Babilonia. Que tú eres un hijo ya restaurado, transformado y cambiado. Porque Dios nos levantó para levantar generaciones, transformarlas y cambiarlas libres de Babilonia. Y ser restauradores. Pero sobre todo para que tú, agarrado de la mano de Dios, gobiernes, reinas y tengas dominio de territorios y de donde te pares. Que hables con autoridad. El Señor nos estaba hablando ayer de que la iglesia se le ha olvidado su lugar. Y si yo te pregunto cuál es tu lugar, iglesia, no me vas a saber contestar. Porque por eso el diablo llega y te intimida, te amenaza, te trapea, te barre. Porque tú, en primer lugar, no te ha enseñado tu identidad que tienes. Recuerda, ahora te lo va a enseñar a recordar Dios. El primer lugar, ¿quién es? El primer lugar es Cristo. Siempre el primer lugar va a ser Cristo. Pero hay una gran guerra en poner en primer lugar a Cristo. Y por eso no puedes tú caminar en victoria, porque a Cristo lo has puesto hasta en el 5º lugar, hasta en el 7º lugar. Hay muchos que lo han puesto en 2º lugar y desde ahí ya no pueden caminar en victoria. Entonces, la victoria para restaurar los lugares, el primer lugar le corresponde a Cristo. Amén. Segundo lugar, ¿a quién le corresponde? A la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios. Pero por muchos años, los hijos del diablo, el mundo, está ocupando el 2º lugar. Porque se nos ha enseñado, Cristo viene, sí viene, pero mientras viene, ¿qué hago? Me preparo, estudio, le pido a Dios que me dé negocios para poder tener tiempo y ser dueño de mi tiempo y venir a la iglesia. Y participo y enseño a mis hijos que sean como Daniel, que se participen en la política. Porque muchos satanizan que la política no es para los cristianos. Pero tú votas, pero tú eliges a un gobernante y ese es impío. Y no va a poder gobernar igual. Ni siquiera va a saber, porque el diablo no sabe gobernar. El diablo no tiene poder, solamente el que sabe gobernar es Cristo. Entonces el 2º lugar aquí no lo deben de ocupar los hijos del diablo. El 2º lugar lo deben de ocupar los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben de mandar, influenciar a los hijos del diablo. Tocar, orar por ellos para que ellos se conviertan a Cristo. Pero sucede que nosotros no sabemos qué posición tenemos y por eso el Señor quiere que lo entiendas. ¿Tú ya estás entendiendo qué posición tienes? El 2º lugar. El primer lugar siempre le corresponderá a Cristo. Y no dejes que el diablo y la gente inconversa, los hijos del diablo, estén ocupando el 2º lugar y tú en el 3º. Y por eso el que paga manda. Por eso el enemigo está en las naciones gobernando a través de los que le sirven, los masones, iluminatis, luciferianos, satanistas. Porque nosotros, que somos la iglesia, no sabemos para qué fuimos llamados. No solamente para servir a Dios, sino estar en todas las esferas. ¿Sí? Entonces yo me debo de preparar, sí. Yo debo de estudiar, sí. Yo debo tener una empresa, sí. Porque Dios te quiere exitoso y victorioso. Amén. Pero para eso necesitamos disciplinarnos,
saber nuestra identidad de hijo. Entonces, ya hemos entendido que para tener victoria sobre Babilonia se necesita salir de ella. Y por eso vamos a ver, y ya vimos cómo tener victoria sobre Babilonia. Carta a las 7 iglesias. ¿Sí? Vamos a ver, dice: aunque este no es uno de los temas principales que nos revelan la interpretación del Apocalipsis, pero nos da a entender cómo opera el espíritu de religión. En cada carta, Jesús manifiesta la característica de sí mismo que nos ayuda a obtener el galardón que nos permitirá gobernar. Estas son puertas de infinita revelación para reinar aquí ahora. Dios quiere que tú reines aquí ahora. Si tú le dices a un religioso, va a decir: bueno, ¿eso de dónde dice eso? No va a entender eso porque le enseñaron religión. Si tú te das cuenta, cuando tú te ven prosperar, todo te lo perdonan, menos que tú seas exitoso. Pero nosotros tenemos que entender que ahorita lo que estamos viviendo, todos los que le sirven al diablo, por nosotros no entender qué función tenemos, ellos están tratando de tener el control mundial. Pero si nosotros desde hace años, por generaciones, me ha dicho Dios, mis siervos le enseñaran a la iglesia qué identidad tienen y qué posición tienen, agarraría de ahí para ponerlos como presidentes de una nación, gobiernos de una nación, porque el que sabe gobernar y le pertenece a eso solamente es Cristo. El diablo no puede gobernar, no tiene poder. Entonces, Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Y tú tienes que saber que Dios te trajo para conquistar, no ser conquistado, para vencer, no ser vencido. Y dentro de ello, Dios quiere que entiendas que Dios te trajo para ser cabeza, no cola. Dios te trajo para usarte e ir por las almas que ilegalmente Satanás se robó, por mentiras, por engaños, como quieras. Pero ilegalmente el que pagó por ti y por mí es Cristo. Entonces, Jesucristo, Él gobierna todas las naciones. Es el deseado de todas las naciones. Y tú tienes que establecer el reino, predicar el evangelio del reino. Por eso dice el evangelio del reino. Se habla de reinar, reino. Porque nuestro Dios está sentado en su trono, está reinando. Y cuando tú dices: Señor, toma el control, está en control, entonces no está el Señor en su trono, no está reinando. Cuando tú estés pasando una prueba y el diablo te diga: ya no vas a salir de esta, recuerda, el Señor está en su trono. Él está mandando, Él está gobernando, Él determina, Él pone, Él quita, Él manda, el diablo le obedece. Entonces, no, que no te intimide el enemigo con mentiras y engaños, porque él está derrotado y vencido, solamente trabaja a través de intimidación y engaños y problemas que te ponen, que Dios permite para ver qué haces. Es que mejor me voy atrás porque hay muchos problemas. Es que mejor ya no voy. Pero si cuando no tenías a Cristo pasabas muchas cosas peores, y ahora que tienes a Cristo y sabes que va a haber el premio y va a haber galardones, pero lo más contundente es que te salva y te libra del infierno. Amén. Te libra del infierno y te salva de la gran tribulación. Entonces, mientras el Señor viene, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que ser el mejor, tengo que tener bienes, tengo que tener propiedades, porque a veces el Señor, como me ha estado hablando, hay muchos siervos que lloran sus lágrimas delante de mí pidiéndome que le dé tan solo 1 hora o 2 horas en una radio impía para predicar el mensaje. Y el dueño de esa radio es un impío, el dueño de esa televisora son impíos. Pero dice el Señor, si mi iglesia entendiera la herencia, el ADN y todo lo que tengo para ellos, que me creyeran y actuaran. Por eso yo he dicho, vamos a recibir radiodifusoras, vamos a recibir televisoras. Somos dueños
de empresas seculares para tener dinero y para edificar la iglesia. Tienes que caminar y ver así. Por eso, eso es restauración también. Saber qué posición tienes, qué posición tengo como hijo de Dios. Pero mi compromiso es con Cristo. Entonces, Dios quiere que entiendas que sí se puede tener victoria sobre Babilonia, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Éfeso, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 1, 7, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, y que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de las nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga, el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, cada iglesia tenía, como lo hemos hablado, tenía alguna falta, tenía algo que no se estaba haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hemos hablado que la perfección no la busques en el hombre, la perfección no la busques en la ciencia, la perfección no la busques en la tecnología, en nada del mundo. La perfección está en Cristo. Amén. Y entonces, si la plenitud y la perfección está en Cristo, cuando tú pones la mirada ahí no te vas a mover, porque cuando tú pones en el edificio o en el que está predicando la mirada, el diablo te va a sacar. En unas le faltaba amor, en otras empezaron en la carne, en el espíritu terminaron en la carne, en otras toleraban a Jezabel. En otras tenían la doctrina de los nicolaitas, como vimos aquí. O sea, no hay iglesia perfecta, ni ministro perfecto, pero el Señor quiere que entendamos de una vez por todas que tu mirada debe estar en Cristo y que de esa manera no vas a ser inamovible. Que hay iglesia que se acerca más a la palabra, ahí estate. No la que está cerca de tu casa, sino la que se acerca más a la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú entiendas eso, porque la mayoría, ahorita el Señor me está trayendo en rema, yo cuando era cristiano quería vivir cuando era oveja, hijo de Dios, y estaba lejos de entender que Dios me llamó, y estaba lejos de entender que yo iba a ser llamado para el servicio de Dios. Quería yo vivir con la fe de mi pastor. Y cada rato lo estaba visitando. Pero llegó un momento que yo le dije: Señor, mi pastor no me ha venido a ver. Como si yo tuviera el derecho de decir eso. Porque me enseñé a depender de él. Y cuando pasé una prueba difícil, ahí aprendí que no tenía yo que vivir con la fe de mi pastor, porque fíjate, no sabía, estaba en pañal, estaba empezando en la palabra. Entonces, es ahí donde entendí que nunca de los nunca debía depender de ningún hombre, ni de confiar de ningún hombre, pero sí de confiar del Espíritu Santo de Cristo, porque Él no me iba a fallar. Y por eso es lo que enseñamos. Y como yo viví, es que aquí necesita liberación, pero el pastor no está. Y hasta que venga, no está ministrando otro, y aquí ya, ¿quién va a ministrar? No sabía. Entonces, Dios me enseñó, yo le dije al Señor: enséñame. Aparte me dio los fundamentos, pero el Señor por desiertos me preparó. Y a mi esposa al mismo tiempo. Entonces, por eso quiero que tú entiendas que
tú eres un libertador, no solamente restaurador de todas las cosas y reunirlas en Cristo, un libertador. Porque hay mucha necesidad de liberación. Hay mucha necesidad. ¿Y quién lo hará? Entonces, tú tienes que aprender. Entonces, estamos entendiendo que la perfección está en Cristo. Y nada más cité esta parte, porque habla de apóstoles. Y hay muchos que dicen que son apóstoles, pero no son ni pastores. Hay muchos que dicen son apóstoles, pero no han abierto ni siquiera una congregación. ¿Y cómo sabes que es un verdadero ministerio apostólico? Por lo que está haciendo Dios en su ministerio. Dios te da a conocer. Por eso a mí no me impacta, ni me impresiona, ni me comparo con nadie. Ni soy celoso de nadie. Es que si ese lo está usando, gloria a Dios. Pero no me comparo con nadie tampoco. Cuando tú no te aprendes a comparar con nadie y entiendes que los bienes y riquezas que Dios te va a dar, te las va a dar. Quizás no en el momento que tú quieres, pero lo que es tuyo va a llegar. Entonces, cuando tú entiendes en donde estés, en donde te pares, si estás en la escuela, es que se lleva puro 10, y yo soy hijo de Dios y apenas a panzazos 8, y hasta me agüito, y vengo triste, y vengo llorando. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es posible que ese impío puro 10, y yo que soy hijo tuyo, puro 8, o ya otro 6? Entonces, el enemigo te desanima, trata de confundirte. No busques a Dios, no vale la pena buscar a Dios. Mira, sirves a Dios y con la lengua de fuera y no tienes ni para las tortillas, no tienes ni para comer. Entonces, yo estoy cansado de la religión, no tú. Yo estoy cansado, odio la religión a muerte. Y por eso le decía al Señor, ¿cómo es posible que ahora soy tu hijo? Tengo 5 años en el Evangelio y no me has podido sanar. Tú eres Dios, tú lo puedes hacer. Pero me estaba procesando, me estaba tratando, me estaba quebrantando, me estaba azotando. Sí, pasé mucho desierto, no dirán que nomás llegó ya te voy a usar, te pongo. No, 23 años de formación. Y ahorita 8 años de ministerio, mi esposa y yo. Ella empezó, yo después. Por eso yo le digo a los demás, a veces se puede servir a Dios toda la familia. A veces sucederá que nada más el hombre, o a veces por pruebas de salud la mujer, o a veces por pruebas de familia, quizás nomás los hijos, o muchas cosas, pero ahí se ve dónde está tu mirada. Por ejemplo, ahorita de acá del sur, nomás está el pastor, su esposa se enfermó. Allá en México, pues a veces se puede, a veces no está por el trabajo. Pero no por eso hay que detener la obra, no hay que dejar de servir. Y eso es parte de la restauración, porque no poner la mirada en el hombre. Entonces yo sí me cansé de la religión. Yo le dije al Señor, bueno, ¿qué pasa, Señor? 3 de la mañana tengo que levantarme, tengo que ir al centro Serajem para pasar una colota para que me dé masaje. Y no puedo tener lo que yo quiero, salud. Y así estuve como unos 3 años, 8 meses. Y de ahí me iba a trabajar. Fueron desiertos, pero desiertos que pasamos. Pero en su momento Dios me respondió, ahora te sano. Y me sanó. Aleluya. Pero no fue cuando yo quise. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy tu hijo, ¿por qué no muestras tu poder? ¿Por qué no me sanas? Porque había mucha religión en mí todavía. Decía yo de ser hijo de Dios, pero tenía muchas cosas que no se las había entregado. Y así hay mucho en la iglesia. Entonces yo te digo, en amor, que no te enojes con Dios, porque yo lo hacía. No digas al Señor, ¿por qué, Señor, esto y esto y esto? Mejor dile, Señor, que no he hecho, que me falta hacer. Y es cuando Él empieza a orar, porque eres sincero. Empecé a confesar pecados ocultos. Le dije, en tal año, ¿qué hice? Señor, recuérdame. Si hay algo que no he confesado, tú eres el que me lo vas a recordar, porque yo no, hay cosas que no me acuerdo. Hiciste esto, pídeme perdón. Y así es como me fue sacando. Entonces,
Si no estás en la iglesia, no has sido sano, no te impacientes. Dios está obrando, está trabajando. Pero de que Dios te va a sanar, de que Dios va a hacer lo que quiere, lo va a hacer. Porque para Él nada es imposible. Entonces, la restauración implica entregarle todo a Dios para que sea restaurado. Amén. Tú eres el tabernáculo de David, dice la palabra de Dios. El tabernáculo de David se refiere a tu cuerpo. Yo soy el tabernáculo de David. Tú eres el tabernáculo de David, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y para que tu tabernáculo sea restaurado, tú necesitas entregarle todo al Señor. ¿Qué es todo? No nomás tu físico. Yo, por ejemplo, le digo al Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, te entrego mi cuerpo, Señor Jesucristo. Te entrego mi forma de alimentación, te entrego mi carácter, te entrego mis emociones, te entrego mis 5 sentidos físicos espirituales. Le estoy entregando todas las partes. Te entrego mis columnas vertebrales. Ay, porque esos huesos. Imagínate, muchos años en las artes marciales. Y había una arte que se llamaba Aikido. Yo practicaba, te tiraban y caías de espalda, de sentadera. Muchos años, imagínate. Y ya después, que no me dolía la cadera y la cintura. Yo le decía al Señor, ¿cómo le hago aquí? Sencillo, entrégame tu columna vertebral. Y yo le dije, Señor, no, me dijo, entrégame también tus huesos. Y entonces le dije, Señor, ahora yo tengo tus huesos, un intercambio divino. O sea, le entregaba mi columna vertebral y Él me daba su columna vertebral. Le entregaba mis huesos y Él me daba sus huesos. Le entregó mi sangre, Señor, dame tu sangre. Mi sangre está conectada a la sangre de Cristo. O sea, el Señor revelando a través de tiempo, a través de años. Y por eso yo sé que lo que le falta a la iglesia es entendimiento. Lo que le falta a la iglesia es entregarle todo al Señor, parte por parte. Y habrá gente que no me va a entender, naturalmente. Me puede criticar y juzgar porque no me conoce. El único que me conoce es el que me llamó y el único que sabe quién soy en Él es Cristo. Porque ahí, si te dan cuenta, el que te debía juzgar es Cristo. Mas ya no te juzga. Y mejor otro te trata de apuntar con el dedo. Mira esa hermana, mira ese hermano. Pero ese dedo mejor, a ver. Primero a mí. Y Jesús, el que te debía de juzgar, no me juzga. El que me debía condenar, que es Jesús, no me condena. Entonces, en pocas palabras, si alguien te quisiera criticar, calumniar, acusar, porque no te conoce realmente, no hagas caso. Entonces no te compares, es parte de la restauración, porque a veces te comparas con todo lo del mundo, cuando ya no eres del mundo. Tú eres hijo de Dios. Más bien te debes de examinar qué es lo que te falta entregar al Señor, qué es lo que te falta obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a vivir en una vida plena. ¿Sí? Entonces, vencer el espíritu religioso es uno de los más importantes acontecimientos, pero sobre todo, de tener victoria, es entender que el espíritu de religión que está en Babilonia, que es Babilonia, trata de frenarte y pararte y opera mucho en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que tú vas a salir de la religión? Cuando entiendas que el único que perdona pecados es Cristo. Cuando entiendas que el único libertador es Cristo. ¿Y que Él lo puede hacer? Sí. Entonces, vas a salir de ahí. Por eso yo siempre buscaba, cuando no conocía a Dios, tener poder, porque era inseguro. Hasta me metí a las artes marciales, como les digo, 23 años que estuve ahí, porque me sentía inseguro y quería saberme defender. Y entonces estaba en un camino torcido, en un camino de muerte del mundo metido. Y entonces ya quería yo ver el ocultismo, cómo adquieren poder y todo eso. Pero realmente es engaño, es mentira. Ahora sí tengo el verdadero poder, que es Cristo, tú también. Entonces,
restaurar y sobre todo a la iglesia, y para derribar a Babilonia, necesitas salir de Babilonia. Yo considero que tú, como decía la hermana, le costó tirar ese árbol, que ya no lo tiene. Así nos costó. Yo pienso que tú llegaste en un momento en que Dios te dijo, este no es mío. Ay, pero nomás aquí lo tengo. No, es mío, pues, tíralo. Como yo cuando en la revelación vino, las artes marciales no son de Dios, aunque muchos quieran acomodarlas. Es que es un ejercicio físico, como tirar patadas, como salir a correr. No. ¿Cuál es el símbolo de las artes marciales? El yin y el yang. ¿A qué animal adora? Al dragón. ¿Y quién es el dragón? Es Satanás. Sí. Pero así se quieren autoengañar. No, yo cuando vino la revelación, mi esposa me jaló las orejas, Dios a través de ella. Yo le dije, ay, señora, cuando me hable. Ni es cierto. Eso dicen. Ya el Señor después se me reveló, me habló y me dirigió a la palabra. Ay, dije, Señor, te ordeno que guardes mis preceptos, mis estatutos y los pongas por obra. En Ezequiel, me acuerdo. Ay, le digo, Señor, ya sé a qué te estoy refiriendo. Pues le dije a mi esposa, ahora sí, ya me habló el Señor, pues voy a quemar las cintas, los uniformes, los diplomas, las medallas, todo para afuera y quemar y renunciar, prender fuego. No tengo nada. Pero otro, hasta el enemigo, oye, ¿por qué no das artes marciales? Podrías hacer un gimnasio. No, reprendo al diablo. Eso, el diablo, fíjate, llega con tu pasado. ¿O por qué no tendrás una foto por ahí? Sí tenía, pero las quemé, porque el Señor dijo que no tuviera yo nada. Solamente si ves a la Federación Mundial de Taekwondo, ahí está registrado mi nombre, porque no pude ir hasta Corea, a que lo quiten. Sí, ahí está. Pero hay muchos que son cristianos y están predicando la palabra y son también maestros de karate o de taekwondo, en el caso. En el tecnológico, cuando estaba dando clases ahí, yo ya me había sacado el Señor de ahí. Y había uno que daba, fíjate, me saca a Dios a mí, porque yo era maestro y dar mantenimiento a los equipos de cómputo en mi área, de una de ellas que es la carrera de Ingeniero de Sistemas Computacionales, y después el director me dice, yo en una reunión, ¿tú haces mucho trabajo aquí? Sí, me están pagando nada más uno por hacer dos, y yo ya no quiero estar así. ¿Cuál quieres? Mi profesión. Dejo las artes marciales. Y entonces, fíjate, llega otro que era karateca, lo contrataron, y él decía que era cristiano, al mismo tiempo masón. ¿Se puede ser así? No se puede ser así, pero yo sí le dije, mira, si me sacó de ahí y tú estás ahí, y falleció a los 6 meses, hubo trato de Dios. Cuando Dios te dice, quítalo, quítalo, no juegues, obedécele a Dios. Entonces, restaurar todo, restaurar el tabernáculo de David implica también que tú salgas de Babilonia. Entonces, en esta hora el Señor nos está hablando de ser un restaurador. Amén. Dios te va a usar como un restaurador, pero tú tienes que dejarte moldear, pero sobre todo obedecer a Dios, salir de Babilonia. No sé si tú estás cansado de la religión, pero yo estoy cansado de estar en un lugar donde dicen que hay que hacer eso. ¿Qué hacen en la religión? Van con el hombre, le besan el pie, se hincan, le ponen alfombra, besan el muñeco, lo cargan, lo apuestan, implica todo. Entonces, en la iglesia cristiana ya no debe haber fiestas paganas. Así es. Ya no es nada de Babilonia, todo debe ser en Cristo, Amén. para Cristo. Entonces, prepárate, porque Dios va a seguir trayendo más restauradores, no solamente restauradores, libertadores. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios en esta noche. La gloria es para Jesucristo. Amén.